Vamos a hacer un ejercicio ahora que es muy parecido a otro que se dejó de tarea, en el cual se tenía que imprimir un triángulo de puros asteriscos. En este caso se va a imprimir el mismo triángulo, pero no va a estar relleno de asteriscos. En este caso solamente se va a imprimir la parte de la orilla, la pura delimitación del triángulo. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos esta así. Y la parte donde estamos poniendo aquí guiones bajos, en realidad es un espacio en blanco. Yo aquí pongo en las figuras un espacio, pongo un guión bajo para denotar que estamos imprimiendo un espacio. Entonces, en este caso, vamos a pedir al usuario un valor para n, un valor entero para n mayor que 1, y dependiendo de ese valor se va a imprimir un triángulo con n niveles. El valor de n también se puede inicializar directamente desde la declaración de variables. No es necesario que se, que se pida por teclado, al menos para este ejemplo que voy a hacer no es necesario. Ahora vamos a ver cómo desde las figuras que tenemos en pantalla, dependiendo del valor de n, cómo es que encontramos ciertos patrones que nos van a permitir deducir cómo sería el algoritmo o cómo debe ser el algoritmo que imprima cada uno de estos triángulos. Aquí podemos ver, por ejemplo, para n igual a 3, el primer, eh, el primer renglón imprime dos espacios y un asterisco. En el caso de n igual a 4 se imprimen tres espacios y un asterisco. Y en el caso de 6, de n igual a 6, se imprimen 5 espacios y un asterisco. Como podemos observar también, el número de asteriscos que forman la base está relacionado con el valor de n. En este caso n vale igual a 3, entonces en la base vamos a tener 3 por 2 menos 1 asteriscos. Cuando n vale 4 vamos a tener 4 por 2 menos 1 asteriscos, nos da 7. Y en el caso de 6 vamos a tener 2 por 6 menos 1 asteriscos, que forman en este caso 11. Entonces, en general, aquí podemos deducir que la base está formada por 2 por n menos 1 asteriscos. Entonces, en este caso vamos a tener que el primer renglón y el último renglón de cada triángulo son, digamos, renglones especiales, porque no van a formar parte de un ciclo. Vamos a utilizar ciclo para imprimir cada uno de los renglones, pero la impresión del primer renglón y el último renglón no van a formar parte de un ciclo. Entonces hay que estudiarlos aparte. Por ejemplo, el primer renglón, en general, vamos a tener, para imprimir el primer renglón, n-1 espacios imprimimos, y al finalizar esa impresión imprimimos un asterisco. Esto va a ser para todos. Aquí, por ejemplo, tenemos que n es igual a 4, n-1 vamos a tener 3 espacios impresos y un asterisco. Para n igual a 6 tenemos n-1, que serían 5 espacios y un asterisco. No tiene mucha dificultad esto. Y en el caso del último renglón, del renglón número n, vamos a tener en general 2 por n menos un espacio, como lo acabamos de mencionar. Ahora, para los renglones internos, digamos, excepto el primero y el último, ¿sí? En este caso, pues es el segundo, cuando n es igual a 3. Cuando n es igual a 4, tenemos el renglón 2 y 3. Cuando tenemos n igual a 6, tenemos desde el renglón 2 hasta el 5. Esos serían los renglones internos. Para imprimir cada renglón interno, vamos a seguir el siguiente patrón. Vamos a imprimir una serie de espacios, un asterisco, después otra serie de espacios y luego otro asterisco.
Como observamos aquí, pues tenemos el mismo caso para cualquier renglón interno. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 espacios, un asterisco, otros 3 espacios y otro asterisco. Y así es para todos. Entonces, vamos a tener, en general, si podemos observar, aquí por ejemplo, para que sería el segundo renglón, cuando n es igual a 4, tenemos que vamos a imprimir 2 renglones. Si observamos bien, eso es igual a n menos el número del renglón, es decir, 4 menos 2. Vamos a observar otro. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez el segundo renglón, pero en este caso n es igual a 6. Entonces, 6 menos el número de renglón que es igual a 2, tenemos 4 espacios que se tienen que imprimir. 1, 2, 3, 4. Después imprimimos un asterisco. Y los espacios internos entre cada par de asteriscos, vamos a utilizar una variable aparte para imprimir estos. Si observamos, cuando el renglón es igual a 2, imprimimos un espacio interno. Cuando el número de renglones es igual a 3, el número de espacios internos es 3, es decir, 1 más 2. Luego, cuando el número de renglones es igual a 4, tenemos 3 más 2, 5 espacios internos. El siguiente sería de 7. Entonces, vamos a inicializar una variable que yo aquí le voy a llamar n para imprimir los espacios internos. Cuando número de renglón sea igual a 2, esa variable m va a ser igual a 1. Para el siguiente renglón va a ser 3. Para el siguiente va a ser 5. Para el siguiente va a ser 7. Y así consecutivamente hasta que tengamos que el número de renglones es igual a n menos 1. Esto ya no se va a aplicar obviamente para el último renglón, que está compuesto únicamente por puro asterisco. Entonces voy a dejar, aparte de este video, un documento donde se explica con más detalle esta parte de ver los patrones en la formación de estos triángulos para que se pueda comprender y se pueda estudiar con más calma. Entonces vamos a ver ahora el pseudocódigo. Aquí tenemos el pseudocódigo. Las variables que vamos a usar es n, que en este caso n es el valor del número de, digamos, de niveles del triángulo que se va a generar. Aquí, por ejemplo, lo podemos inicializar, no sé, en 6. M, que es el número de espacios que se van a imprimir internamente, como ya habíamos observado, inicialmente va a valer 1. El número de renglón también lo inicializamos en 1 porque obviamente el primer renglón pues es el primero, es 1. Luego tenemos otros dos contadores. Hay que recordar que los contadores son variables que se incrementan o se decrementan en una cantidad fija. En este caso vamos a tener contador de espacios para que sea la variable de control de un for cuando vayamos a imprimir los espacios de un renglón, y el contador de asteriscos para el último renglón que va a imprimir cierta cantidad de asteriscos. Entonces, la primera parte es imprimir el primer renglón. Tenemos inicializado el número de renglón, que es igual a 1. Y bueno, para el primer renglón no va a afectar el número de renglón, pero aquí vamos a tener que para imprimir el primer renglón ya habíamos quedado que es n-1 espacios. Entonces inicializamos contador de espacios en 0 hasta contador de espacios menor que n-1. Esto nos va a imprimir dentro de este for n-1 espacios, que es lo que ya habíamos visto, que se tiene que imprimir al final del primer renglón de los n-1 espacios. Tenemos que imprimir un asterisco
si se fijan, este imprimir está fuera del para, entonces se va a imprimir solamente un asterisco y un salto de línea para comenzar a imprimir el siguiente renglón. Esta llavecita no va ahí. Luego tenemos este ciclo externo, este ciclo for externo, que va a imprimir los n-2 renglones internos. En este caso, pues los renglones van a ir desde 2 hasta n-1. Por eso le ponemos hasta número de renglón estrictamente menor que n. Se incrementa el número de renglón en 1. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Ya habíamos mencionado que se van a imprimir 3 cosas en cada renglón interno. Una serie de espacios antes del primer asterisco, como aquí se ve, el primer asterisco, luego una serie de espacios internos y finalmente un asterisco externo, que es el de la derecha. Entonces aquí lo podemos ver en este for. Primero imprimimos todos los espacios antes del primer asterisco, que ese número de espacios, si observamos bien la imagen, vamos a tener que se imprimen, ya habíamos quedado que son n menos el número de renglón. Entonces vamos a tener desde 0 hasta n menos número de renglón espacios. Después de imprimir todos estos espacios, imprimimos el primer asterisco, que es el externo de la izquierda, y luego imprimimos los espacios internos. Ya habíamos quedado que íbamos a utilizar también una variable para imprimir los espacios internos. En este caso estoy inicializando m igual a 1, ¿sí? Entonces cuando m sea igual a 1, pues va a imprimir un solo espacio interno. A la siguiente vuelta pues incrementamos m en 2 y incrementamos el número de espacios internos en 2, a la siguiente otra vez más 2, etcétera, y así vamos a imprimir 1, 3, 5, 7, etcétera, espacios internos. Entonces con este for lo hacemos y finalmente imprimimos el asterisco de la derecha, que sería en la imagen sería este de aquí. Entonces, regresando al pseudocódigo, al imprimir el último asterisco de la derecha, imprimimos un salto de línea para que se pase al siguiente renglón y que se imprima. Al terminar de hacer esto también incrementamos en 2 esta variable que corresponde a los, vamos a ponerle aquí, número de espacios internos. Finalmente imprimimos el último renglón, que es cuando el número de renglón vale n. En este caso vamos a imprimir ¿cuántos asteriscos? Pues 2 por n menos 1 que ya habíamos quedado. Por eso en este caso el contador de asteriscos para este for va desde 0 hasta 2 por n menos 1. Se incrementa en 1 e imprimimos los asteriscos. Aquí ya no importa si se imprime el salto de línea o no, porque en este caso pues es el último renglón, ya no se va a imprimir nada abajo, entonces no tiene sentido imprimir un renglón más abajo o de imprimir un salto de línea. Vamos a ver rápidamente el pseudocódigo. Aquí pues tenemos todas las variables que se van a usar, que ya usamos. Aquí estamos inicializando en 6 el número de niveles del triángulo. El número de espacios internos se inicializa en 1. El número de renglón también se inicializa en 1. Y para las variables de control tenemos contador espacios y contador asteriscos. Esta parte de aquí imprime lo que sería el primer renglón. Vamos a poner el renglón 1. Después de imprimir el renglón 1, tenemos los renglones internos a partir del 2 hasta n-1. Y luego tenemos el renglón final. ¿Sí? Y como podemos observar,
pues es exactamente el mismo código, la misma estructura que el pseudocódigo. Aquí como observación, esta instrucción es igual que si pusiéramos m en C, es como si pusiéramos m es igual a m más 2, que ya lo habíamos visto en otra ocasión. Es decir, m se incrementa en 2. Si lo quisiéramos decrementar, tendríamos que poner m menos igual que 2. Si quisiéramos multiplicar cada vez por 2, pues tendríamos que poner m por igual a 2. Y lo mismo sucede con la división. ¿Sale? Entonces aquí le voy a dejar que esto es igual a m más 2. Ahora vamos a ejecutar este código. Tendría que imprimir un triángulo con 6 niveles. Vamos a hacerlo. F11 y aquí tenemos el triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Vamos a cambiarle por un triángulo más grande. Vamos a ponerle 20. A ver qué nos imprime. Obviamente esto está delimitado de acuerdo a la capacidad de la pantalla. ¿Sí? Y aquí pues tendríamos el triángulo de 20 niveles. ¿Sí? Aquí queda como ejercicio hacer esto utilizando los ciclos while, es decir, el ciclo mientras y el ciclo repetir, y hacer su prueba de escritorio correspondiente para un n pequeño, por ejemplo de 3 o de 4, y si es posible también queda como ejercicio hacer los dos diagramas de flujo. En este caso, al hacer los diagramas de flujo, ya que tenemos más de un ciclo, nos vamos a dar cuenta que se va a dificultar hacer un diagrama de flujo cada vez más grande con ciclos además anidados, porque aquí tenemos dos fors dentro de un for externo. Entonces ya va a ser un poco más complicado, pero como ejercicio vale la pena hacerlo.